Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Ama no Murakumo no Tsuriji. Parte 1. Banchou Sarayashiki 38. Este era el lugar de origen de la leyenda del fantasma que cuenta los platos mientras se mantiene murmurando, falta uno. En el barrio especial de Tokio de Chiyoda, el área de Banchou era un barrio residencial de clase alta en donde los Hikisa Natamoto 39 y sus daimyos 40 vivieron desde el periodo Edo. El hogar de la familia Sayanomiya en San Banchou estaba bastante cerca del Palacio Imperial de Tokio. Escondido en un lugar muy inhóspito, cerca de la carretera repleta de muchas oficinas y apartamentos de lujo, la residencia Sayanomiya era una mansión de estilo occidental construida en la era Taiso. En base a su ubicación geográfica, el valor de la propiedad debe haber sido bastante alto, pero la casa no daba una buena impresión a la gente. No solo era bastante vieja y decrépita, sino que también era oscura como una casa embrujada, y lucía como si la habitasen fantasmas y monstruos. Al llegar aquí en el coche de Amakasu, Yuri comenzó a percibir una sensación de incomodidad. Como si algo siniestro se ocultara allí, una presencia realmente desagradable. Por cierto, esta era su primera visita a la residencia Sayanomiya. Ya les he informado de antemano, así que vayamos. Por favor, vengan por aquí. Ante ellas, Amakasu señaló la entrada. Yuri y Liliana lo siguieron. Necesitaron 2 minutos para llegar desde la entrada a la puerta caminando a través del patio delantero. La casa es más pequeña de lo que esperaba. Como el líder de la familia a la que sirve el comité de compilación histórica, no es demasiado estrecha. Liliana inspeccionó la casa. Teniendo en cuenta los precios de los terrenos de esta zona, esta casa es una ganga. En realidad, hay una casa más grande en Setagaya. Esta es solo una residencia secundaria y la propietaria actual, Kaoru-san, es la próxima jefa de la familia. Con un gran sentido de familiaridad, Amakasu abrió la puerta principal. Quien les dio la bienvenida fue un joven con uniforme de mayordomo. 38 literalmente, Mansión de los Platos de Banchou, es una famosa historia de fantasmas que involucra a una sirvienta que, tras romper el plato favorito de su señor, es salvajemente asesinada por este, y continúa como alma en pena. 39 Hikisa Natamoto, guerreros con el privilegio de informar directamente al shogun. 40 daimyo, señor feudal del antiguo Japón. Este hombre que mostraba las habilidades altamente entrenadas de un encargado de hotel le susurró a Amakasu antes de entrar al interior. Yuri y Liliana lo siguieron y llegaron a una habitación que parecía ser el estudio. Kyoko, ¿cómo estás? Llamándome tan de repente. ¿Mañana? Lo siento, ya tengo algo programado. Jajaja, ¿cómo puede ser posible? No es una cita, por supuesto. No te hagas ideas tan extrañas. Esta agradable voz le resultaba familiar a Yuri. En el estudio, Sayanomiya Kaoru acababa de colgar su teléfono celular. Tras notar a Amakasu, a Yuri y a Liliana, Kaoru estuvo a punto de darles la bienvenida cuando el teléfono volvió a sonar. Tras darle un vistazo a la pantalla LCD, ella dijo, lo siento, y tomó la llamada. ¿Ha pasado un tiempo, Aremi? Sí, estoy muy bien también. Lo siento, tengo algunas cosas que atender en este momento. ¿Puedo colgar? Oh, recuerdo muy bien la promesa de la semana que viene. Entonces, adiós. Tras finalizar la llamada con sencillez, Kaoru colgó, pero luego volvió a timbrar. ¿Quién es ahora, Kyoko? No, es Ayano, pero voy a responderle después ya que todo el mundo se ha reunido. Viendo a la próxima cabeza de la familia Sayanomiya encogiéndose de hombros, Amakasu la regañó con severidad. Kaoru-san, ¿qué estás pensando al no revelar tu género a todas esas chicas que se han enamorado de ti? Las engañas y abandonas completamente en la oscuridad. No es lamentable para ellas. Pero incluso si les dijera la verdad, hay muchas chicas a las que no les importaría del todo. Me sorprendí mucho por ello. De una manera diferente, esta Hime Miko no era menos problemática que Ena. Numerosas chicas admiraban a Kaoru y caían locamente enamoradas de ella. Sin embargo, ella parecía disfrutar de esto y socializaba activamente con ellas. Permíteme presentarte a Liliana-san. Esta es Sayanomiya Kaoru-san, la jefa de la rama de Tokio del Comité de Compilación Histórica y la próxima cabeza de la familia Sayanomiya. Además una miembro de la Hime Miko.
has dicho y mímico. Liliana la miró con sorpresa. Ella debe haber quedado bastante sorprendida. Kaoru estaba usando una camisa blanca y corbata con pantalones de vestir masculinos. Aunque era muy bonita, daba una imagen demasiado diferente a la de una delicada jovencita. Con una sonrisa elegante y refinados gestos, Kaoru saludó a su invitada europea. Es un placer conocerte, Liliana Crankcarsan. Mi aspecto puede sugerir lo contrario, pero sigo siendo una colega de Yuri y Ena, aunque he oído infinidad de veces que es imposible imaginarme vistiendo un traje de sacerdotisa. Kaoru hizo un gesto hacia el sofá cama, y Liliana y Yuri se sentaron. Cuando se sentaron, Kaoru se sentó frente a ellas y Amakasu se mantuvo de pie detrás de ella. Ya he oído la solicitud de Yuri y Liliana por teléfono. Empecemos la negociación. Si están de acuerdo con nuestras condiciones, entonces ayudarlas no será un problema. ¿Eso está bien, Kaoru-san? La antepenúltima generación tendrá objeciones. Aunque se pondrán algo molestos, dado que se obtendrá algo de igual valor, no seré tacaña. Por supuesto, depende de las condiciones del acuerdo. Mientras el amo y subordinado conversaban, Liliana interrumpió. No se olviden que todavía tenemos la opción de tomarlo por la fuerza. Eso no está bien, ya has conocido a Ena, ¿verdad? Entre los miembros del comité, existen talentos que rivalizan en habilidades marciales y mágicas con los grandes caballeros. Mi más sincero consejo es que por favor no actúes imprudentemente. Liliana se burló con desdén, pero se retractó de su declaración. Independientemente del resultado de iniciar una pelea aquí, si ella fuera a ser perseguida por varias élites, tendría pocas posibilidades de ganar. Liliana comprendía muy bien que mientras estuviera dentro de este país, el otro bando tendría la ventaja de jugar en casa. Incluso si soy atacada aquí, Amakasu-san me defenderá con su cuerpo, ¿cierto? Lo siento, pero debo decir que no, por favor, no esperes una lealtad que supere mi salario. Bien, como sea. Kaoru tosió ante la respuesta de Amakasu que la dejó avergonzada. Liliana-san y Yuri, vayamos al punto principal. Yuri se preparó a sí misma, ella conocía bastante bien la astucia extrema de la micotravesti ante sus ojos. Incluso Ena, que siempre hacía las cosas a su manera, describía a Kaoru como muy preocupante. En lo posible, sería mejor minimizar el contacto con ella. Sí, déjenme dar un ejemplo, si nuestra condición para proveerlos de los ingredientes es pedir que Liliana-san regrese a su país. Sería aceptable. Nunca voy a aceptar tal condición. Liliana se negó airadamente mientras Kaoru rió con un "oh", una sonrisa muy simpática y abierta. Esta era una de sus armas. Si el número de europeas en torno a Kusanagi aumentase, no será bueno para él. Como en esta ocasión, pues fue la excusa para que En actuara. Dejando a la cruz de cobre negro de lado, por ahora, espero que Liliana-san de la cruz de bronce negro pueda ejercer un poco de autodisciplina. ¿Por qué están bien con Erika, pero no conmigo? Sí, tal vez te enojes si lo pongo de esta manera. Porque eres una chica que no conoce las formas adultas de comunicación. Kaoru habló con profundo sentido en sus palabras. Aunque lucía como un joven hombre y poseía la belleza de una chica, estaba cubierta por una misteriosa sensación de melancolía. Si tuviera que negociar con Erika, estoy segura de que un acuerdo podría ser alcanzado a través de una discusión muy interesante. Pero después de escuchar acerca de tus hazañas en Japón desde tu llegada, no creo que seas ese tipo de persona, Liliana Crankcar. Enfatizando directamente las vulnerabilidades de la otra parte e instigando a una guerra de palabras. Kaoru estaba tornándose cada vez más seria. Estos últimos 3 meses, hemos aceptado la existencia de Erika-san porque ella nos ha aceptado, sobre todo aceptó la convivencia con Yuri, quien fue enviada por nosotros. Toma el viaje a Cerdeña por ejemplo, si Erika-san lo hubiera deseado, podría haber dejado sola a Yuri en Japón. Ahora que lo mencionaba, al parecer tenía una idea clara de los últimos movimientos de Godou y Yuri, además del comité de compilación histórica. Yuri recordó las vacaciones de verano. La forma en que Erika dijo, quiero que tú y Godou profundicen su amistad, mientras expresaba su aceptación a Yuri con su actitud y acciones. Sin embargo, Liliana-san no es así. Tan pronto como llegaste a Japón, te pegaste a Kusanagi-san como una lapa y trataste a Erika-san y a nuestra Yuri con hostilidad. Nos has dado motivos suficientes como para eliminarte. Eliminar los peligros de su amo es parte del deber de un caballero. Liliana respondió con el estilo de un guerrero, logrando que Kaoru forzara elegantemente una sonrisa. Sin embargo, Kusanagi no es solo tu amo. Al mismo tiempo, es también el amo de Erika-san y de Yuri-san, así como el rey de todos los magos del mundo. Si no puedes entender a lo que quiero llegar,
entonces Liliana-san es más guardaespaldas que caballero. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay algo malo en ser su guardaespaldas? Eso es parte del deber de un caballero al servir al rey. Sí, no hay nada malo en ello, pero mientras tú estás trabajando duro como guardia y sirviente, Erika-san y yo ya estamos luchando por la posición de primer ministro. Además, Erika o Yuri, a quien nosotros recomendamos, podrían convertirse en su primera dama. ¿Está bien así? Bajo el efecto de la casi burlesca pregunta de la Hime Miko travestida, los ojos de Liliana comenzaron a mostrar signos de consternación. El Comité de Compilación Histórica ya está pensando en jurarle lealtad a Kusanagi Godou. Solo estoy diciendo que este resultado es muy probable, pero aún es objeto de observación. Es broma. Si fuera cierto, esos problemáticos ancianos habrían dejado de ser un problema. Kaoru pretendía hacer una broma, pero Yuri entendió, ya que las palabras que acaba de decir, sobre todo la última frase, no parecían ser broma. Aún así, ¿por qué tengo que volver a mi país? Fue solo un ejemplo. Viendo que todos serviremos al mismo rey como nuestro amo tarde o temprano, propongo que cooperemos. Si es posible, ¿podrías cuidar a Yuri un poco? Desde tu punto de vista, contar con nosotros como aliados debe ser ventajoso, ¿verdad? Lo que quieres decir es, que me alíe con el Comité de Compilación Histórica. No tiene que respondernos de inmediato, pero tenlo en consideración. También, aunque esto es solo mi opinión personal, si quieres oponerte a Erika, lo mejor sería que hagas un trabajo de preparación en primer lugar. Bien, voy a pensar en la posibilidad de aliarme con ustedes. Kaoru retomó su amable rostro sonriente como resultado de que Liliana cediera ante ella. A decir verdad, ni siquiera había considerado eliminar a la caballero de la Cruz de Bronce Negro. Incluso un fuerte competidor podría convertirse en una pieza de ajedrez bajo su control. Este era el estilo de Kaoru. La conversación anterior fue ideada exactamente para conseguir este resultado. Yuri se dio cuenta con un sobresalto. Tras el turno de Liliana, ella iba a ser la próxima. Entonces, Yuri. Espero poder hacer algunas aclaraciones. Llegó su turno después de todo. Kaoru le explicó con calma. Hasta ahora, te hemos pedido que juegues el papel de la amante de Godou solo de nombre. Pero como probablemente sabes, tan pronto como Ena fue enviada aquí, la situación cambió drásticamente. Yuri comenzó a considerar sus opciones mientras escuchaba la fluida explicación de Kaoru. Su sentido espiritual se activó para informarle lo esencial de las demandas de Kaoru. Ena y Erika estaban actualmente ausentes. Más importante aún, Godou no estaba allí tampoco. Yuri podía percibir sutilmente las intenciones del Comité de Compilación Histórica y de Sayanomiya Kaoru. ¿Cómo debe responder en una situación así? No me gustan los actos de mal gusto y no tengo intención de forzar una relación sin amor a alguien. Así que ya es tiempo de que tú. No hay problema. Decidida, Yuri interrumpió a Kaoru con firme confianza. Los sentimientos entre Godou-san y yo no van a terminar en simple amistad. Con una expresión de firmeza, Yuri miró directamente al rostro de la belleza andrógina. Kaoru mostró una rara expresión de seriedad. Liliana dio un seguida por Amakasu con un desde atrás del sofá. Yo no estoy segura de que pueda convertirme en la esposa de este gran hombre, pero definitivamente voy a conseguir la posición más cercana a eso. ¿Eso es lo que tu visión espiritual te dijo? ¿O es tu propio deseo? Ante la repentina pregunta de Kaoru, Yuri se sonrojó y respondió, ambos, probablemente. La primera vez que vi a Godou-san, tuve la sensación de que iba a formar una relación extraordinaria con él. Incluso ahora, cada vez que pienso en su seguridad, me lleno de inquietud. Desde el principio, antes de conocer a Kusanagi Godou. En el pasado, la idea de conocer al brutal campeone había aterrorizado a Yuri. Pero después de su primer encuentro, ella fue capaz de dejar de lado sus nervios, y todas sus preocupaciones desaparecieron. De hecho, ella empezó a darle una reprimenda al famoso rey demonio. A partir de ese momento, sintió que podía llevarse bien con él. Ahora, cada vez que pensaba en que había desaparecido y en su actual seguridad, la inquietud y el miedo se guarecían en lo profundo de su corazón. Él debe ser salvado, así que Yuri tiene que mejorar por sí misma y orar para verlo sano y salvo. Mientras estos pensamientos y sentimientos se fundían en uno solo, una idea increíble llegó a su mente. Encomendándose a sí misma a esta idea, y dando todo de sí dentro de su capacidad, Yuri tomó una decisión. Ya veo. Entonces le ofreces tu castidad a Kusanagi, es correcto. Ese es Sayanomiya. ¿Qué estás diciendo? Sé correcto. No puedo dársela de inmediato, pero en un futuro próximo, es probable que sea inevitable. Mariya Yuri, no le sigas la corriente,
¿qué diablos estás diciendo? Yuri ignoró las protestas de Liliana y declaró su voluntad. Kaoru sonrió irónicamente y dijo, bueno, dado que la conversación ha llegado hasta este nivel, no tengo nada más que decir. Es suficiente, Yuri. Entonces, ¿puedo agregar algo? Soportando la mirada de todos centrada en ella, Yuri dijo, voy a seguir a Godou-san por los rincones del mundo, e incluso si el comité me manda a hacerle daño, nunca lo lastimaré. Si Godou-san decide distanciarse del comité, entonces yo dejaré el comité a fin de seguirlo. Por favor no se olvide de esto. Controlada por su creciente emoción, Yuri hizo la declaración anterior. Kaoru y Amakasu se murmuraron, hey, esto es realmente. Y ella es bastante. Mientras se miraban, entonces una expresión maliciosa cruzó el rostro de Kaoru. Con una seria expresión, dijo, tendré eso en cuenta, Hime. Entonces Amakasu, como regalo de boda, trae eso. Ah, ¿en serio tengo que ir al almacén? No se puede evitar. Tan pronto como la palabra, almacén, las mesas en el estudio comenzaron a temblar, al igual que los libreros. No parecía ser un terremoto. Desde la esquina de la habitación, el ruido seco de algo rompiéndose pudo ser oído. Yuri y Liliana intercambiaron miradas, como una bruja ella lo pudo sentir, en este edificio existía un ser inhumano. ¿Ya lo notaron? Increíble, qué listas son. Las hierbas que necesitan son mantenidas en el almacén de mi familia. En él se encuentran las colecciones de todos los antepasados. Cada vez que alguien quiere tocarlos, el bisabuelo se pone muy irritable, e incluso hace una terrible conmoción. El bisabuelo de Kaoru-san fue la cabeza de la familia Sayanomiya de hace 2 generaciones. Sayanomiya Koremichi. El fundador del comité de compilación histórica que fue a Europa a estudiar magia extranjera. Nació en el periodo Meiji y falleció en el año 40 del periodo Souba. Recordando sus datos biográficos, Yuri se quedó sin palabras. Esto significa, todas las cabezas de la familia Sayanomiya, a lo largo de los siglos, fueron ávidos y compulsivos coleccionistas. Incluso después de su muerte, ellos velan por sus colecciones. Pero además de que Amakasu tendrá algunas experiencias cercanas a la muerte en su camino al retirar las cosas del almacén, no hay ningún peligro real, así que no se preocupen. Es por eso que lo he dicho. Por favor, no me pidas que haga cosas que superen mi salario. No puedo aguantar esto. ¿Cuál es el problema? ¿No debería un ninja servir al público desinteresadamente? Esa ridícula descripción es lo que nos obliga a trabajar bajo condiciones extremadamente peligrosas. Los ojos de Yuri y Liliana se abrieron con sorpresa ante la revelación de la casa embrujada en la pequeña discusión entre el superior y su subordinado. En todo caso, ahora estaban adecuadamente preparadas para salvar a Godou y a las demás. Entonces empecemos a preparar el ritual para entrar al reino astral. Para ser honesta, solo he utilizado este tipo de magia de alto nivel una vez, así que no puedo estar completamente segura. Liliana parecía estar tratando de ahuyentar a sus dudas. Pero daré mi mejor esfuerzo, y espero que todo el mundo me pueda ayudar. Si ese es el caso, tengo una sugerencia. Debido a especializaciones en hechizos, a pesar de que las dos son micos, dejar que Yuri maneje los aspectos del reino astral permitirá avanzar mucho más rápido. Kaoru dijo mientras le echaba una ojeada. Yuri también estuvo de acuerdo, ya que su visión espiritual era lo que los magos occidentales llamaban la extracción de las memorias del vacío. En ese caso, la más adecuada para tomar acciones en el otro lado era. Parte 2. Mientras tanto, los dos atrapados en el reino espectral no podían hacer otra cosa que tomárselo con calma. Su situación era la misma. Entre las calles vacías y en el parque vacío, Godou se sentó en la hierba, mientras que Erika utilizaba perezosamente su regazo como una almohada para acostarse. ¿Está realmente bien que sigamos sin hacer nada? No se puede evitar, porque no hay nada que podamos hacer. En comparación con el preocupado Godou, Erika estaba muy relajada. Ya que saben que hemos desaparecido, Yuri y Liliana seguramente comenzarán a buscarnos, así que todo lo que tenemos que hacer es esperarlas. Nos podrán encontrar. No es imposible, con la visión espiritual de Yuri y la magia de Liliana combinadas. Sin embargo, podría tardar un poco. Lo único que me preocupa es si la duración de la protección del joven resistirá. Erika analizó con calma mientras apretaba su mejilla contra la almohada regazo de Godou. Probablemente un buen tiempo, pero la protección no puede durar indefinidamente. Así que, lo único que podemos hacer ahora es afirmar nuestro mutuo amor. ¿Cómo acabamos en esto? Deberíamos usar nuestro tiempo para algo más constructivo. Con mi conocimiento y magia, no se puede hacer nada sobre la situación actual. Sucede lo mismo con la autoridad de Godou. ¿Ves? No hay nada que hacer más que esperar.
Así que, hagamos algo de lo que ninguno de nosotros se arrepentirá. Recostada en el regazo de Godot, Erika se volvió hacia él. Al ver su felicidad y satisfacción, incomparables a las de las expresiones anteriores, el corazón de Godot comenzó a agitarse. Godot, estuviste genial. Ese salvajismo, e incluso me ordenabas. Oh, inyectar un poco de frescura así de vez en cuando no está mal. ¿Es así? Como sea, si no te incomoda, está bien. Godot suprimió su ansiedad. La forma en que perdió el control en hace un momento fue probablemente debido a la influencia de la autoridad de Beretragna. Durante el ritual, ambos parecían estar atrapados en un estado anormal. Sí, sobre la protección obtenida hace instantes. Sin inmutarse por la ansiedad de Godot, Erika acarició su abdomen. Aquí mismo, parece que hay una masa de energía vital muy cálida y vigorosa. Solo tocar este lugar me hace sentir muy feliz. Como si nuestro hijo estuviera en mi vientre. ¿Qué? Tu descripción es demasiado inapropiada. Ah, pero soy yo quien lo está sintiendo, así que tu objeción es rechazada. Por cierto, podría tener un bebé real tuyo. No. Por favor, guárdate tus delirios para cuando estés durmiendo. Rechazando decididamente la petición de Erika, Godot tomó una decisión. Cuando alguien apreciado era envuelto en una tragedia, el joven podía ser utilizado para proteger a esa persona. Pero usar esta técnica requiere realizar ese tipo de actividades. Prohibido. Se debe sellar al joven y no usarlo nunca más. En realidad, no podrías continuar mostrando la virilidad de hace un momento. Erika estaba empezando a hacer berrinches como una niña mimada. Sin embargo, con la vulnerable expresión en su cara mientras descansaba en su muslo, ella era tan linda que definitivamente era trampa. Si los dos continuaran aislados así, ¿cuánto tiempo más podría soportar? ¿Quién podría haber pensado que era tan difícil ignorar los gritos de «simplemente cae en la tentación» en el fondo de su corazón? Godot estaba volviéndose loco de inquietud y ansiedad. Godot-san, Erika-san. Una linda voz familiar. Levantó la cabeza y vio a Marilla Yuri aparecer en su traje de sacerdotisa. Finalmente logró ver ese familiar rostro. Sin embargo, Godot se sintió totalmente avergonzado por ser atrapado en medio de ese tipo de conversación. Yuri, nos encontraste después de todo. Cambiando su actitud suplicante, Erika retomó su acostumbrada voz alegre, finalmente se levantó del regazo de Godot. Sí, sí. Pero, ¿qué estaba haciendo los dos en esa postura? ¡Qué desvergonzados! Yuri los regañó fuertemente. Godot bajó la cabeza avergonzado. Era justo como ella lo describió, y no podía soportar la idea de mirarla a los ojos en ese tipo de situación. ¿Cuál es el problema? Ha pasado un tiempo desde que conseguí un poco de tiempo a solas con Godot. Pero, bien, de hecho tomé ventaja de la situación, así que hablaré con Godot y dejaré que sea tuyo la próxima vez. ¿Estás de acuerdo? Así, mientras Erika le respondía a Yuri con una hermosa sonrisa que era imposible de rechazar, el corazón de Godot gritó, claramente no va a estarlo. Él la próxima vez será mío. Erika-san, por favor, no diga eso. ¿Por qué? Yo todavía no estoy preparada. Yuri habló en voz baja y estaba sonrojada como si tuviera mucha fiebre. Ella incluso dirigió su mirada hacia Godot, pero rápidamente la volteó. ¿Qué estaba pasando? Godot se sentía preocupado porque Yuri estaba actuando un poco diferente. Marilla, lo que sucede es que creo que ella ha aceptado ciertas cosas e hizo muchas preparaciones. Dado que siempre tuvo esa intención, probablemente ya es tiempo de que estés preparado. Cuando Godot murmuró, incapaz de comprender la situación, Erika le susurró en respuesta. ¿Prepararme? ¿Intención? ¿De qué está hablando? ¿Acaso Lily te envió aquí? ¿Quién podría haber pensado que consiguió incluso la poción? Sí, gracias a la ayuda del Comité de Compilación Histórica, finalmente pudimos llegar a este lugar. Liliana-san, que llevó a cabo el ritual, en realidad quería venir. Pero debido a que sería más conveniente que yo viajara al reino espectral. Sí, con tu potente visión espiritual, Yuri, tú puedes obtener fácilmente la información de este mundo. Sin interrupción alguna, las dos condujeron la conversación hacia asuntos prácticos. Era más conveniente que Yuri viniera aquí. Al ver la incrédula expresión de Godot, Erika le explicó inmediatamente. Debes haberlo experimentado ya. Si deseas información, puedes obtenerla a través de la visión espiritual. Cuando Yuri vino a este mundo, nos encontró inmediatamente con su visión espiritual y entonces usó esa imagen para viajar hasta aquí instantáneamente y con facilidad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero solo para estar seguros, lo mejor es evitar usar la visión espiritual aquí tanto como sea posible.
Yuri inspeccionó los alrededores mientras hablaba con aprensión. Sí, en comparación con el mundo real, mi poder aquí se vuelve mayor. Sin embargo, si cometo algún pequeño error, podría llegar a ser peligroso. Este es el tipo de desagradable sensación que estoy percibiendo. Godot recordó que Ena se sobrepasó con la posesión divina. Si es así, entonces salgamos lo más rápido posible. En realidad, Seisuin ya regresó a la Tierra, y justo como Marilla ha dicho, ella se ha vuelto inhumana. El poder de Susanoo y de Ama no Murakumo no Tsurugi ha invadido su cuerpo, y tenemos que salvarla. Algo falló cuando Ena realizó la posesión divina en el reino espectral. Después de mostrar sorpresa, Yuri se mostró seria. Si ese es el caso, entonces no podemos perder el tiempo. Todos, por favor, aproxímense. Godot y Erika se acercaron como les había indicado Yuri. Como si rezara al otro mundo, Yuri cerró los ojos y quedó rodeada de luz azul. Esta es la señal para llevarnos de vuelta a la Tierra. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, el cuerpo de Godot quedó suspendido en el aire. La superficie del reino espectral, sobre la que había estado de pie, se volvió muy distante casi al instante. Cuando se dio cuenta, Godot y el resto estaban en el patio de una casa que nunca había visitado antes. ¿Estaban de vuelta en su mundo original? A pesar de que no sabía cuánto tiempo ha pasado, el cielo estaba completamente oscuro. El majestuoso Palacio Imperial de Tokio se podía ver no muy lejos de ahí, por lo que esta debe ser la parte central del barrio de Chiyoda. Dentro de las instalaciones de una antigua mansión que debe ser la casa de una persona rica. De repente, se dio cuenta de las complicadas y extrañas formas y diagramas inscritos cuidadosamente en el suelo, así como cartas indescifrables y pictogramas que parecían hechizos. Estos probablemente eran restos de magia. Godot miró a su alrededor. Junto a él estaban Erika y Yuri, que parecía agotada. Liliana Krankar también corría hacia él. Kusanagi Godot ha regresado sano y salvo. Con su cabello plateado propio de un hada, la bruja estaba especialmente emotiva mientras luchaba por contener las lágrimas. Cuando empezaba a sentirse mal por haberla preocupado tanto, Godot también notó a otras dos personas. Amakasu, que vestía una camisa, y un apuesto joven en un rincón del patio. Kusanagi-san, su retorno a salvo es más importante que cualquier otra cosa. Permítame expresar mi gran alegría por su regreso a casa. Amakasu-san. Viniste en el momento adecuado, ¿sabes dónde está Seisuin ahora? En el mismo instante en que preguntó a la gente de sencillo aspecto. Un viento helado comenzó a soplar y a violentarse, e incluso empezó a llover. Una tormenta estaba aproximándose. Godot sentía claramente el vigor de la batalla despertar dentro de su cuerpo. Esto sin duda era en reacción a algo parecido a un dios acercándose. Esto debe ser causado por Seisuin Ena y Ama no Murakumo no Tsurugi. Erika, puedes estar segura. Sí, probablemente porque Godot me dio la protección de Beretragna, ahora puedo sentirlo. En algún momento, la mirada de todos se centró en Godot y Erika. Yuri, Liliana, Amakasu, así como el atractivo personaje al que veía por primera vez. La última persona era andrógina, y poseía una belleza que bien podría pertenecer a un apuesto joven o una chica hermosa. Él o ella le sonrió y asintió a Godot. Soy Sayanomi Yakaoru, la jefa de Amakasu, además de una Himemiko como Yuri y Ena. Himemiko. Muchas personas se han sorprendido así también, pero dejemos eso lado. Justo ahora, ¿han dicho que Ena y Ama no Murakumo no Tsurugi son los responsables de esto? ¿Podrían explicarme los detalles? Alguien de edad claramente cercana, pero que resultaba ser la jefa de Amakasu. Godot creía que había algo errado en la autopresentación de Sayanomi Yakaoru. Mientras se preparaba para responder. Guárdatelo, porque el campeone ha regresado a este mundo. Una voz idéntica a la de la problemática chica. Pero definitivamente no era su tono de voz normal. El cuerpo de Seisuin Ena y Ama no Murakumo no Tsurugi permanecían de pie sobre la pared que rodeaba la casa. La figura de Ena empapada por la lluvia daba una impresión vacía, como alguna especie de marioneta o muñeca. ¿Fue porque Yuri o Amakasu estaban siendo observados? ¿O es que la hoja divina tiene sentidos sobrenaturales que descubrieron el regreso del campeone? Sin importar cuál haya sido, el momento en que apareció fue bastante preciso. Godot estaba determinado. Si continúa siendo poseída en este estado, el cuerpo de Ena eventualmente colapsará. Debía ser golpeada para alcanzar su interior y despertarla. Pero la pregunta era, ¿cómo podrían golpearla? Las 10 encarnaciones de Beretragna eran demasiado poderosas para ser usadas contra los humanos. Como Godot vaciló, Liliana se adelantó. Kusanagi Godot, por favor déjeme esto a mí.
Todo lo que necesitamos hacer es capturar a esa mujer, ¿verdad? No puedo tolerar más que siga provocando todo este caos. Lily, ella actualmente no es alguien a quien puedas manejar sola, yo también lo haré. Naturalmente, Erika dijo esto. Cuore di Leone e il Maestro. En las manos de las dos caballeros, sus respectivas espadas mágicas aparecieron. Entonces sus capas estandarte de brillantes colores también fueron invocadas sobre sus hombros. Hombros. La capa de rayas rojas y negras y la capa de rayas azules y negras. Estas eran lo que los caballeros templarios llaman las banderas de los comandantes de ejército y de los valerosos caballeros. A la derecha de Godot estaba Erika de rojo, mientras que en la izquierda estaba Liliana de azul. Frente a las caballeros de color rojo y azul, la mímico que blandía la espada habló sin mover los labios. Simples humanos desafiándome a mí la hoja divina y a mímico. Mocosos y respetuosos que no conocen su lugar. Ese despectivo comentario no vino de la sacerdotisa, sino de la hoja divina. Sin embargo, su deseo de pelear había sido provocado, y Ena saltó de la pared hacia el exterior. Presumiblemente, empezó a correr hacia la carretera principal para encontrar una zona abierta. A pesar de que era controlada como una marioneta, sus movimientos eran extraordinariamente rápidos. Erika y Liliana también la persiguieron a tal velocidad que parecían estar volando. Godot también corrió frenéticamente tras ellas. Por lo que pudo reconocer del paisaje, esta área estaba cerca de Chidorigafuchi 41. En la entrada del cementerio había una intersección, y enfrente había un camino por el que los árboles estaban plantados densamente. Cerca se encontraba la autopista de Suto, así como el foso del palacio de Chidorigafuchi, los muros de piedra que rodean al palacio imperial, y muchos árboles de cerezo. Mientras Godot corría tras ellas, una batalla de 2 contra 1 ya se estaba desarrollando a lo largo de las vías verdes de Chidorigafuchi. En los cientos de metros del camino a lo largo del foso del palacio imperial, un gran número de árboles de cerezo fueron plantados, principalmente de la variedad de cerezo Yoshino, otorgando una hermosa vista cada primavera. ¿Qué hora es? Casi la 1 de la madrugada, aunque suele tener bastante gente, casi no hay peatones en este momento. Ante la pregunta de Godot, Amakasu respondió rápidamente. Este joven fácilmente alcanzó a Godot, que estaba corriendo con todas sus fuerzas. Como nota aparte, Yuri se quedó atrás hace mucho tiempo, mientras que Kaoru no mostró ninguna intención de seguirlos y solo le dirigió un gesto a Amakasu para que las persiga. Durante la última batalla contra Ena, que fue controlada por Ama no Murakumo no Tsurugi, Erika enfrentó una amarga derrota. A pesar de que ahora eran 2 contra 1, ¿podrían manejarlo? La autoridad de un campeón sin duda mataría a Ena. Godot quedó atrapado en un dilema, ya que estaba preocupado por el resultado de la batalla. Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? 41 Un parque en la parte noroeste del foso que rodea al Palacio Imperial. Es conocido por sus árboles de flores de cerezo, alberga al poco conocido Cementerio Nacional de Chidorigafuchi de soldados no identificados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Gente, escuchen el dolor de David. Desgracia, podrán los héroes caer. Desgracia, podrán las armas de guerra ser destruidas. Los caballeros rojo y azul emplearon sus cartas de triunfo desde el principio. Ambas eran líricas que entonaban alabanzas a inigualables guerreros, notas de las canciones del heroico rey David. Los movimientos secretos más poderosos, que pueden incluso dañar a un dios. Erika no lo utilizó en el reino intermedio porque consideró que sería demasiado peligroso utilizar hechizos que consumen mucha energía mágica. Pero tú, señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Llenos de desesperación, los lamentos tristes de Erika resonaron. Estas eran las palabras hechizo del Gólgota, también conocida como la canción del desastre. Fue el himno que Jesucristo exclamó antes de morir crucificado en el monte Gólgota. De la sangre de los asesinos, el arco imparable de Jonathan. Aceite no consumado del alma valiente, que devuelve la espada de Saúl en vano. El triste requiem de Liliana también reverberó en los alrededores. Esta era la canción del arco. Una canción de duelo que expresa el abrumador dolor y la tristeza del heroico rey David cuando lloraba por su antiguo maestro Saúl y su aliado Jonathan. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Oh espada de Saúl, el arma de un guerrero con la rapidez del águila y la fuerza del león. Desciende a mi mano ahora mismo. Las palabras de hechizo de odio y desesperación se infundieron en la espada mágica de Erika. Las palabras de hechizo del antiguo héroe se infundieron en la espada mágica de Liliana.
Los enemigos, que se vieron obligados a utilizar sus armas más poderosas para asegurar la victoria, también comenzaron a entonar una canción mágica con una voz robótica. Impresionante más allá de las palabras: oh, teme el cántico de mi profana lengua. El conjurador era Ama no Murakumo no Tsurugi, o Ena. Por el hecho de que sus labios se movían, probablemente era la última. Antes de que pudiera ser distinguido completamente, el cuerpo de la Hime Miko se movió como una marioneta siguiendo el ritmo de la canción. Ese ilustre soberano, nuestro poderoso señor, que alzó su palacio imperial /diagonal en la llanura Makami de Asuka, 42, Erika usó a Cuore di Leone para bloquear el corte horizontal de Ama no Murakumo no Tsurugi. Sin embargo, todo su cuerpo salió volando. Ella no tenía el poder para vencer el ataque cortante. 42 Poema número 199 del Manjousu. Todo es el mismo cántico, no toma solo ciertas partes como Erika y Liliana. En circunstancias similares en el reino espectral, su amada espada había sido cortada originalmente en dos. Esta vez resistió el ataque, gracias a la infusión de las palabras de hechizo del Gólgota. Ahora mantén su estado divino, sepultado en piedra. Él fue quien descendió para morar /diagonal en el pabellón del campo de Basami. Después de haber mandado a volar a Erika, la hoja divina dirigió su ataque contra Liliana. La Caballero Azul trató de enredar la Ama no Murakumo no Tsurugi con el maestro, pero no tuvo éxito, y al igual que Erika, ella también fue lanzada. En la lejana provincia del reino, a través del sendero del frondoso Fuba, gobernará desde allí sobre todo aquello bajo el cielo que empuñará el cetro sobre su amplio dominio. Con movimientos rígidos como los de una marioneta, Ena movió sus brazos, piernas y cuerpo. Sin embargo, la espada divina se las arregló para poner rápidamente a los caballeros en una crisis mortal. A pesar de ser un 2 contra 1, ambas se dieron cuenta de que serían superadas si luchaban por separado, así que comenzaron a deliberar. Aunque odie hacer esto, tenemos que cooperar. ¿Atacas o defiendes? ¿Qué eliges? Yo defenderé y Lily atacará. Si existe la posibilidad, utiliza el ataque de tu arco. ¿De verdad está bien? Si impacta, esa Miko no quedará ilesa. No se puede evitar si sigue utilizando ese tipo de poder, pero intenta usar solo ataques con la espada. Entendido. Las dos caballeros se inclinaron una contra la otra perfectamente. Confiándose un lado de sus cuerpos entre sí, Erika a la izquierda y Liliana a la derecha, comenzaron a avanzar a la misma velocidad. Aunque se movían tan rápido como antes, sus ataques ya no eran tan flojos ni diferentes. Cuando la espada divina intentaba rebanar, Erika la bloqueaba ingeniosamente, pero no contraatacaba. Si alguien fuera a seguir defendiéndose en un mano a mano, el oponente fácilmente seguiría con sus ataques. Sin detener el avance del enemigo, uno podría terminar en una situación de desventaja. Sin embargo, en lugar de Erika, que se concentró en la defensa, Liliana ahora se concentró en atacar. Ignorando por completo su defensa, comenzó una serie de ataques con tal ferocidad e intimidación que Ama no Murakumo no Tsurugi ni siquiera podía contraatacar como de costumbre. La espada divina y la Miko no dijeron ni una palabra, pero claramente se pusieron más alertas. Esto se debía a la formación de Erika y Liliana, su distribución de tareas ofensivas y defensivas, su fluido intercambio de posiciones, y su valiente avance simultáneo. La Hime Miko, que había mantenido una ventaja abrumadora en contra de dos oponentes, estaba ahora siendo acorralada por primera vez. Godot quedó muy sorprendido al ver la brillante cooperación de las caballeros rojo y azul en un momento crucial. Erika, voy a preparar ahora el arco y la flecha, por favor conténla. De acuerdo. A fin de proteger a su compañera, Erika se adelantó. Detrás de ella, Liliana guardó su espada mágica, y como sustituto apareció un arco que emitía luz azul en su mano izquierda, el arco de Jonatán. Godot había oído hablar de él durante la batalla contra Perseo. La canción del arco era el hechizo para crear la espada de Saúl y el arco de Jonatán. Al igual que la espada mágica de Erika infundida con las palabras de hechizo del Gólgota, se trataba de una afilada hoja que podía incluso cortar dioses. Esta última podía convocar una serie de ataques con el arco usando las palabras de hechizo. El número de disparos era limitado por la cantidad de energía mágica restante. Después de uno o dos fallos, se perdería la preciada carta del triunfo. En la batalla contra Perseo, Godot la vio disparando múltiples flechas a la vez. Esto solo fue una ilusión utilizada para confundir al enemigo y asegurar que fuera alcanzado con precisión. Al invocar esta carta de triunfo, Liliana buscaba ahora un final decisivo para la batalla. Sin embargo, la Hime Miko vio a través de sus intenciones, y se dispuso a usar su propia carta de triunfo. Él,
quien invocó a su anfitrión de Oriente, y pidió a nuestro príncipe, descendiente imperial como es, que apacigüe a los hombres furiosos /diagonal y subyugue todas las tierras rebeldes. La canción mágica para vencer a los bárbaros. El cuerpo de Ena procedió a levantar la Ama no Murakumo no Tsurugi sobre su cabeza. El viento se arremolinaba y se concentraba. Bajo los pies de Ena, el violento viento explotó como un vórtice, formando un mini tornado. Lily, date prisa. Lo sé. Oh arco de Jonathan, el arma de un guerrero con la rapidez del águila y la fuerza del león. En la mano derecha de Liliana aparecieron 4 flechas con luz azul. En ese instante, Ama no Murakumo no Tsurugi cortó horizontalmente. Erika intentó bloquearla. Con cuore di leone, pero fue desviada. Los cuerpos tanto de Erika como de Liliana fueron devorados por el tornado formado a los pies de Ena. ¡Ga! ¡Ba! Junto con sus gritos, ambas caballeros fueron despedidas a gran altura por el tornado. Fueron lanzadas por los aires y luego impactaron sin piedad contra el suelo. El arco y las flechas azules de Liliana desaparecieron de sus manos, y parecía haberse desmayado. Erika-san, Liliana-san. Las cosas no pintan bien, Kusanagi-san, ¿qué va a hacer? Tras llegar sin aliento, Yuri vio esta decisiva escena, y su rostro al instante se puso blanco. Junto a ella, Amakasu preguntó calmadamente. Godou ignoró a ambos y corrió hacia Ena. Finalmente, el asesino de dioses. Sin mover sus labios, la Hime Miko habló en voz baja, con la mirada vacía. Godou se quedó sin habla, el oponente era sin duda muy fuerte. Sin embargo, incluso si Ama no Murakumo no Tsurugi era una espada divina, lo que controlaba seguía siendo un cuerpo humano cuya fuerza era limitada. Los instintos de un campeón le permiten discernir a Godou la verdadera naturaleza del enemigo. Seisui Nena, cuyo cuerpo fue tomado por la espada divina, poseía un poder que superaba a los magos humanos. Su nivel actual probablemente era el mismo que el del dragón de Nápoles o el de las bestias divinas avistadas en Cerdeña. Sin embargo, comparada con un dios hereje, no era una gran amenaza. Por ejemplo, es muy probable que obtuviera una victoria sencilla si usase al camello. Sin embargo, el cuerpo de Ena estaría en peligro si tuviera que recibir un ataque de la autoridad de Godou. Situaciones de emergencia requieren medidas de emergencia. Aún así, Godou, todavía no es tu turno. ¿Puedes dejarme esto a mí? Alguien le estaba hablando. El origen de la voz era Erika, quien luchaba por levantarse. Con cuore di leone invocada a su lado, ella la usó como una muleta para apoyarse. Si sigo siendo derrotada por ella y caigo aquí, mi nombre quedaría manchado, el nombre de Erika Blandelli. Está bien, solo acuéstate y descansa, ya llegaste a sus límites. No, la batalla acaba de comenzar. Estaba a punto de revertir glamorosamente el desarrollo de la batalla en la segunda ronda, no te interpongas en mi camino. Erika se levantó por completo. A pesar de que estaba fingiendo estar bien, hizo una intensa declaración que no se ajustaba a su estilo habitual. Ella miró a Ena con sus ojos llenos de vigor, la Hime Miko le respondió con la mirada y la expresión de una marioneta. ¿Detenerla? ¿O dejarla seguir luchando? Por supuesto, debe ser detenida. No había duda. Si seguía luchando, ella moriría. Después de concluir que Erika no tenía ninguna posibilidad de ganar, debe ser detenida sin importar nada, espera un momento. ¿Realmente no hay posibilidad de ganar? La espada divina había enviado a volar y dejado inconsciente a Liliana de un solo golpe. Sin embargo, Erika fue capaz de soportarlo, ya que había estado consumiendo su magia y, recibiendo ataques todo este tiempo, ella debe estar más debilitada que Liliana. ¿Podría existir un poder protegiéndola? Por supuesto. Cuando Godou lo comprendió, sus ojos se encontraron con Erika. Su mirada se dirigió hacia abajo, hacia la parte baja del abdomen. Acompañando la expresión de súbita comprensión, ella puso su mano sobre su abdomen. Parecía que también lo había notado. Lo olvidé. Actualmente mi cuerpo tiene la protección de Godou dentro de sí. Ruego a la fuente de mi magia, al sello de la cruz de cobre negro, concederme la medalla de caballero de honor. Llevando consigo poder mágico, palabras de hechizo fueron pronunciadas desde su boca. Al mismo tiempo, se produjo un cambio. La capa roja y negra de Erika se transformó en un largo abrigo similar a un manto, el dobladillo llegaba ahora hasta sus rodillas. Revoloteando intensamente, su forma era como la de un ave de presa feroz con sus alas extendidas. Y además cambió a cuore di leone. Originalmente como una delgada espada, el acero de león se transformó en una lanza. La púa de acero la hacía parecer una lanza de caballería empleada por los caballeros medievales. De las leyendas.
Si se acortara su longitud a cerca de 2 metros, sería una lanza de infantería de una sola mano, sosteniendo esta lanza en su mano derecha y un escudo oval de hierro en la izquierda. El color rojo brillante y el color negro azabache se entrecruzaban en su ondeante traje de batalla. Equipada con la lanza y el escudo de un caballero, la heroica figura de Erika era la de un paladín coronado con una cresta de cruz. ¿Por qué Erika-san tiene el poder de Godou-san Beretragna? Yuri estaba muy sorprendida porque probablemente vio la razón del cambio al usar su visión espiritual. Pero Godou estaba igualmente impactado porque jamás esperó que la protección del joven lograra tal cambio. La victoria era posible. Erika, ¿es posible? ¿Puedes derrotar a Seisuin? Por supuesto. En mi estado actual, no voy a perder ante esa mujer otra vez. Esta promesa anunció el inicio de la segunda ronda. A pesar de sus torpes pasos, Ena se lanzó al ataque con una velocidad excepcional. Sosteniendo la espada divina con ambas manos, la blandió en diagonal desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda. Erika utilizó el escudo oval bloquearla. La espada divina de color negro azabache chocó intensamente con el escudo. Saltaron chispas desde el punto de contacto, liberando intenso poder divino. Estaban igualadas. Sin embargo, Erika todavía tenía una lanza en la otra mano. Ella la empujó con todas sus fuerzas, pero antes de que la punta llegara a su destino, el cuerpo de Ena había saltado hacia atrás como una langosta. Por lo tanto, Erika dio una patada al suelo. Ante la retirada de Ena, Erika se lanzó al ataque como un caballo de guerra. Una secuencia de continuos ataques como la arremetida de furiosas olas. Ena rodó por el suelo, evadiendo las decenas de ataques de la punta de la lanza. Mientras seguía rodando, Ena se las arregló para intentar cortar las pantorrillas de la incesante Erika. Con reflejos excepcionales, Erika la evadió dando cortos pasos hacia un lado. Al detener la ola de ataques de Erika, Ena se levantó rápidamente. ¡Qué increíble! Luchar de manera pareja contra Ena-san, que está siendo controlada por Ama no Murakumo no Tsurugi, y es la viva imagen de una entidad sobrenatural. Amakasu sonaba muy impresionado. Yuri y Liliana, que había recuperado la conciencia, también observaban la batalla con sorpresa. Kusanagi Godou. ¿Ese es el efecto de la encarnación final del joven? ¡Qué temible poder! De todos modos, debo quejarme de que Erika lo haya tomado primera. Bajo el cuidado de Yuri, Liliana parecía un poco arrepentida. El proceso de otorgar la protección definitivamente debe mantenerse en secreto. Godou se lo juró a sí mismo mientras asentía con la cabeza ligeramente. Entonces se produjo un sorprendente giro de los acontecimientos. Ena se echó a reír. Ja 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 ja. Demasiado genial, Erika-san, estoy realmente impresionada. Nunca pensé que podría ser tan fuerte como yo, que he absorbido el poder divino. La alegre voz de soprano que había estado ausente durante tanto tiempo. Ama no Murakumo no Tsurugi le ha permitido a Ena decir eso, pues era diferente a la fría y clara voz de antes. Esta era la voz original de la bella espadachín que disfrutaba relajadamente de todo el caos que era producido. Godou se preguntaba si se debía a que había sido liberada de la posesión divina, pero inmediatamente supo que estaba equivocado. Esto se debía a que el espíritu de batalla infundido en ella, de Susanoo y Ama no Murakumo no Tsurugi, se había vuelto aún más elevado. Muy bien, entonces tengamos un verdadero duelo una vez más, a partir de ahora. Gritando. La hoja divina de color negro azabache de Ena brilló intensamente. Con chispas dispersándose ruidosamente, Ama no Murakumo no Tsurugi despedía rayos blanco-azulados. Teniendo el poder divino del dios conquistador de acero, hijo celestial de las tormentas y rey de Susanoo, su poder era cada vez mayor. Ena blandía la espada con tanta facilidad como si se tratara de su propio cuerpo, sujetándola firmemente con ambas manos enfrente de su pecho. Hasta ahora, ella había estado completamente dominada por el poder divino y su espíritu, sin una pizca de emoción. Sin embargo, a través de la alegría y la emoción de la batalla, Ena finalmente recuperó sus emociones. Y entonces entró en un estado de resonancia con Ama no Murakumo no Tsurugi. La última vez te derroté con este movimiento, ¿qué pasará esta vez? Ama no Murakumo. Apodérate de eso. Ena señaló el arma de Erika, y lanzó un temible pulso que atacó al caballero femenino. Muy claramente, era un ataque que absorbía energía mágica. Es inútil, tu técnica no funcionará por segunda vez. Erika agarró el borde inferior de su prenda de color rojo y negro y la ondeó. Esto bloqueó el ataque de la espada divina. Esa pieza de tela parecía poseer una capacidad mágica defensiva comparable a la de un campione. Ena sonrió imperturbable, levantando la espada divina.
Mientras Erika defendía su cuerpo con su escudo, apuntó la lanza contra Ena. Era la postura para una carga frontal. Una conclusión directa para el duelo. Cuando Ena declaró, ambas partes se prepararon para el final. Las dos arremetieron hacia adelante al mismo tiempo y chocaron violentamente. Mientras la espada divina era blandida verticalmente, la lanza fue empujada hacia adelante. Ama no Murakumo no Tsurugi golpeó el hombro de Erika, pero el punto de contacto de la hoja fue una parte cercana a la empuñadura. Cuore di Leone perforó el cuerpo de Ena, pero fue solo un ligero golpe en izquierda de su abdomen. Ningún golpe fue decisivo. La embestida de Erika fue demasiado rápida y por eso no fue cortada por la parte más afilada de Ama no Murakumo no Tsurugi. Con movimientos propios de una bestia salvaje, Ena logró escapar por poco del ataque fatal de Erika en el último segundo. Sin embargo, este duelo no había terminado. Era cierto que el ataque de la lanza fue evadido. Sin embargo, con el escudo en alto, Erika arremetió con todo su cuerpo. Esta era la verdadera embestida frontal. El delicado cuerpo de Ena fue lanzado como si hubiese sido impactada por un auto. Este es el estilo de un caballero. Una arremetida frontal para romper las filas enemigas. ¿Lo captas? Ante la derribada Ena, con respiración entrecortada, Erika declaró su victoria. Sin embargo, ella también se arrodilló inmediatamente. Su capa y cuore di leone habían vuelto a la normalidad, y parecía que ella también estaba en sus límites. Sí, lo capto, me rindo. Ena trató de usar la ama no Murakumo no Tsurugi como una muleta, pero finalmente se rindió. Sosteniendo la hoja divina, quedó tendida sobre el suelo. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su cara mostraba una expresión de satisfacción. Parecía una de esas primeras películas durante el periodo Soba, una presentación propia del final de un duelo junto al río. Godou se encogió de hombros, pero de repente se dio cuenta. La tormenta, que apareció con Ena, no había disminuido. De hecho, parecía hacerse cada vez más fuerte. Mientras el viento violento soplaba, enormes gotas de lluvia golpeaban a Godou y a la superficie de la carretera. Marilla. Godou-san, esto todavía no ha terminado. Ama no Murakumo no Tsurugi tiene la intención de seguir luchando. En el instante en que le preguntó a Yuri, obtuvo la respuesta. Godou corrió hacia la espada divina con la intención de partirla por la mitad, pero fue un paso demasiado tarde. Ama no Murakumo no Tsurugi comenzó a expandirse en tamaño. La hoja de aproximadamente 1 metro se amplió sin parar y empezó a cambiar su forma. Muy larga. A sola vista, debía tener aproximadamente 20 metros. La hoja de color negro azabache se convirtió en un cuerpo, formando los brazos y las piernas. Ama no Murakumo no Tsurugi se había transformado en un gigante. Una espada con el peso original de la herramienta de un leñador, apuntaba ahora hacia el cielo para formar un cuerpo vertical. Conectadas a los dos lados de su cuerpo había 2 hojas, los brazos, y alrededor de la posición cercana a lo que serían sus codos había incluso articulaciones para doblar sus brazos. Incluso tenía piernas, hechas de acero sólido, más gruesas y pesadas que el cuerpo y los brazos. En comparación con la longitud de su cuerpo, sus piernas eran bastante cortas, dándole un aspecto un tanto desagradable. En general, desprendía una sensación muy amenazante. La espada, Ama no Murakumo no Tsurugi, se ha transformado en un gigante de hojas que podría cortar a través de cualquier cosa con un simple giro. El cuerpo de Ena estaba atrapado dentro de lo que correspondería al hombro. Su Majestad. Desde el interior de Ama no Murakumo no Tsurugi, se escuchó una voz tranquila. Seisuin, ¿estás bien? ¿Puedes escapar de allí? No, parece no. Ena no tiene fuerzas. ¿Puede Ena hacer una petición? Era la voz habitual de Ena. Esta vez ella realmente parecía estar liberada de la posesión divina. Si me estás pidiendo que te salve, solo tienes que esperar un poco, ya estoy pensando en cómo salvarte. No, Ena no quiere traerle más problemas. Ena respondió a Godou con un tono filosófico. Mientras conversaban, la espada gigante Ama no Murakumo no Tsurugi comenzó a moverse sobre sus cortas y gruesas piernas, se dirigía hacia Godou. Ama no Murakumo sigue con deseos de batallar contra su majestad. Como ese es el caso, ¿podría su majestad por favor derrotarlo rápidamente con su poder? Debería ser una tarea simple, ¿verdad? Por favor, no se preocupe por Ena. ¿Qué quieres decir? Que no me preocupe por ti. Después de todo es culpa de Ena. Su propia obstinación. Pero al final, Ena llegó a tener una batalla muy interesante y significativa, por lo que Ena no tiene arrepentimientos. Por favor, no lo piense y derrótelo rápidamente. Adiós. Casi en el final, la voz de Ena ya no se escuchaba. En su lugar, Ama no Murakumo no Tsurugi se aproximaba.
A pesar de que se había convertido en un gigante de espadas, sus piernas eran muy cortas y no tenían ninguna articulación, por lo que se deslizaba, como si estuviera de rodillas. Godot miró a todos los presentes. Erika ya había agotado todas sus fuerzas en la intensa batalla de hace un momento. La protección del joven había desaparecido, y toda su magia y energía estaba agotada. Aún así, todavía estaba dando todo de sí para proteger a Godot. Liliana, que había sido noqueada antes por el ataque de Ena, estaba tratando de usar su tembloroso cuerpo para invocar a el maestro y del mismo modo prepararse para la batalla. Por otra parte, Yuri estaba mirando con ojos preocupados la hoja divina que había devorado a Ena. Y además, Amakatsu murmuraba con calma cosas como, ara ara, qué molesto. A pesar de que hablaba así, estaba claro que no tenía el poder para derrotar a la embravecida Ama no Murakumo no Tsurugi. Lo primero que había que hacer era salir de este lugar y mantener a los demás a una distancia segura. Tras decidir eso, Godot empezó a correr. Las piernas de Ama no Murakumo no de Tsurugi eran cortas y su movilidad era pésima. Sin importar qué tan gigantesca fuera, huir de ella debería ser una tarea sencilla, pero justo cuando este pensamiento cruzó la mente de Godot, justo cuando estaba corriendo, el monstruo de espadas de repente lo alcanzó con una velocidad inesperada. Debido a un mal presentimiento, Godot observaba hacia atrás mientras seguía corriendo. Gracias a eso, se confirmaron sus sospechas de cómo Ama no Murakumo no Tsurugi dirigió un corte hacia abajo con su brazo derecho. Un chasquido. Este era un sonido que podría partir el aire, e incluso el agua de lluvia. Si la hoja se hubiera dirigido hacia adelante unas pocas decenas de centímetros más, el cuerpo de Godot habría sido cortado limpiamente por la mitad. ¡Qué espada tan afilada! Y su rango de ataque es muy amplio. De ninguna manera, Su Majestad. Ama no Murakumo no Tsurugi actúa sin piedad, así que por favor destrúyala rápidamente. Dese prisa, o de lo contrario lo alcanzará. Era la voz de Ena nuevamente, y parecía no haber perdido el conocimiento. Pero no había tiempo para escucharla. Godot dejó de mirar hacia atrás. Si corre a toda velocidad, sin duda no será capturado. Corriendo a través de Chidorigafuchi, el palacio imperial podía verse al otro lado. Sobresalientes árboles decoraban los bordes del foso del palacio, eran los muy bien conocidos. Árboles de flores de cerezo. Habiendo aumentado la distancia entre ellos, Godot finalmente dejó de correr. El monstruo de espada surgido de Ama no Murakumo no Tsurugi estaba persiguiéndolo a un ritmo torpe. Siendo honesto, era muy lento y sería fácil simplemente seguir huyendo, pero eso solo sería aplazar el problema sin resolverlo. Kusanagi-san, solo queda una solución. No la dijo Ena. De pronto, la voz de un hombre se acercó a su lado. En cuanto a la fuente, Godot se vio asustado. Amakatsu estaba allí de pie, sin signos de falta de aire. Sé cuándo me seguiste. He estado siguiéndolo desde atrás todo el tiempo. Puedo correr muy rápido, ya sabe. De todos modos, eso no es lo más importante. Si dejamos libre a esa gigantesca espada divina, quién sabe cómo acabaría la situación. Amakatsu presentó una queja muy razonable. Pero Godot señaló el detalle que había pasado por alto. ¿Está bien dejar que Seisuin quede atrapada en el medio? Actualmente está estrechamente ligada a la espada. Mi opinión es que no se puede evitar. Como dijo ella misma, todo es su culpa. En este tipo de situación, incluso mi jefa, Sayanomi Yakaoru, lo aprobará como la responsable del Comité de Compilación Histórica. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Realmente es así. No, Godot no estaba de acuerdo. Él no había hecho lo que debía. No había intentado nada. En esta situación, concluir, no hay otra forma, sería demasiado apresurado. Si es así, solo diré esto. No importa que, salvaré a Seisuin primero, y manejaré al monstruo después. ¿Qué opinas? Oh, ¿hay un plan tan conveniente? ¿Cómo va a hacerlo? Todavía no tengo un plan. Lo idearé mientras estoy en ello. Esto es peligroso, así que retírate primero. Al oír la respuesta de Godot, Amakatsu mostró una expresión de sorpresa. Pero no había tiempo para atender a Amakatsu. Godot centró su atención en la Ama no Murakumo no Tsurugi mientras se aproximaba. Una vez más, bajó su brazo derecho. El enorme filo se acercó a la cabeza de Godot. Muy rápido. A pesar de su inmenso tamaño corporal, sus ataques de espada eran extraordinariamente hábiles. Sin embargo, fue precisamente por eso que podría ser utilizada. La encarnación que se desbloquea cuando enfrenta un ataque de alta velocidad. Godot utilizó al halcón. Aparte de él, todo el mundo era más lento, y solo Godot aceleró.
Esquivó con calma el gigantesco bloque de acero que estaba a punto de cortar su cabeza, y luego corrió hacia el cuerpo de la espada con su tremendo aumento de agilidad y capacidad de salto. Fácilmente corrió a lo largo de la superficie de la hoja que estaba actuando como un brazo, y llegó al lugar en donde estaba sujetada Ena. La Hime-Miko atrapada mostraba una relajada expresión que parecía decir: mi vida no tiene lamentos, qué tipa más preocupante, y sin embargo está actuando tan tranquila. Un poco sorprendido, Godot sujetó de los hombros a Ena. Tirando con fuerza, aunque parecía estar pegada fuertemente, su cuerpo se desplazó con facilidad. Muy bien, ahora tiraré de nuevo con toda mi fuerza. Excelente, finalmente está libre. Incluso en este momento, Ena todavía llevaba esa vacía expresión. Eso era natural considerando que Godot todavía contaba con su tremenda velocidad. Llevando a la Miko uniformada en sus brazos, Godot saltó de la parte posterior de Ama no Murakumo no Tsurugi. En un principio quería atacarla por la espalda. Lamentablemente, la encarnación del halcón no tenía el poder destructivo para derrotar a esta cosa, así que Godot abandonó la idea. A lo lejos, vio a Yuri corriendo hacia él. Jadeando, ella se detuvo para recuperar el aliento. Para Godot en su estado acelerado, Yuri parecía completamente inmóvil. Erika y Liliana también lo siguieron. Debido a sus lesiones, incluso Yuri llegó más rápido que ellas. Godot dejó a Ena ante ellas. Entonces, ¿cómo debe hacerse cargo de Ama no Murakumo no Tsurugi? A pesar de que había pensado en una forma, ¿funcionaría como estaba previsto? Godot se preparó para usar la próxima encarnación. El estado acelerado terminó y volvió a la normalidad. Esto no es bueno. Mi pecho. Godot presionó su mano contra su corazón mientras caía de rodillas y se desplomaba hacia adelante. Usar la encarnación del halcón generaba secuelas de dolor en su corazón y un estado temporal de inmovilidad. Su intención era demasiado ingenua. Godot-san, ¿por qué está aquí? Incluso Ena-san. Ena estaba claramente atrapada en Ama no Murakumo no Tsurugi. ¿Por qué Ena y su majestad estamos aquí? Se escucharon las voces de las dos Hime-Miko. Sin embargo, Godot no tuvo tiempo para prestarles atención. Soportar el dolor de por sí estaba consumiendo toda su fuerza. Antes de que se diera cuenta, el dúo de Hime-Mikos lo sostuvo en sus brazos y lo ayudó a sentarse. ¿Ha utilizado la encarnación del halcón, no es verdad? Por ello pudo rescatar a Ena-san. Sí, es cierto. Puedo destruir la espada si mi condición mejora un poco, pero en este momento, es imposible. Ustedes dos deben huir. Godot sugirió mientras asentía a la excelente observadora de Yuri. El dolor en su corazón era insoportable, pero por lo menos, debe asegurarse de que estas dos estén a salvo. Habiéndolo perdido de su vista, Ama no Murakumo no Tsurugi se giró a la izquierda y a la derecha buscando algún signo de Godot. En esta situación, siempre y cuando no lo lleven con ellas, deberían ser capaces de escapar con éxito. Sin embargo, Ena dijo en voz baja a su lado. No, Ena no escapará. Debido a que las cosas acabaron así, Ena es responsable, y Ama no Murakumo es la socia de Ena. Ena la retrasará, ustedes escapen primero. Idiota. Incluso si pones tu vida en riesgo, no serás capaz de detenerlo por mucho tiempo. Aunque era cierto, la Hime-Miko de la espada no fue disuadida. Maldita sea, puse mucho esfuerzo para salvarte. Mientras Godot rechinaba sus dientes, Yuri habló con decisión. Godot-san, solo necesita la capacidad para moverse temporalmente, ¿verdad? Yuri preguntó con una severa expresión. Esa implacable belleza hizo que Godot y Ena se retractaran de sus protestas. Sí, siempre y cuando pueda concentrarme por un tiempo. Concentrar su espíritu y su poder. A menos que lo hiciera, él no sería capaz de controlar muy bien esa encarnación en particular. Sin embargo, el dolor en su pecho lo hacía incapaz. Estaba tan cerca de la victoria. Mientras Godot rechinaba los dientes. De repente, el rostro de Yuri se acercó. No solo su rostro, incluso se acercaron sus labios. Un breve contacto, labios con labios. Cuando Godot se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba siendo besado por Yuri. El poder mágico fluía junto a su dulce aliento, y el dolor en su pecho era aliviado. ¿Por qué? Claro, si no aplicas los hechizos al interior de su cuerpo, no van a funcionar en los Reyes Demonio. ¿Con qué eso era? Sí, eso es correcto. Justo ahora ofrecí magia de restauración a través de mi boca. Temblando de vergüenza, Yuri conversó con Ena. Mientras Godot permanecía en shock, observaba en silencio a la Ama no Murakumo no Tsurugi. Parecía haberse dado cuenta de su ubicación, y avanzaba deslizándose, a unos 20 metros de distancia. Entendido. Entonces su majestad,
aunque Ena no lo entiende por completo, también le ayudará. Así que usted debe ganar. ¿Ena? ¿Por qué? No hay necesidad de que usted también. Llegó de nuevo, esta vez fue Seisui Nena quien se acercó a sus labios. Esta era la tercera persona a la que besaba este día. Con el sonido de chu, sus labios apretándose emitieron un sonido como de una ráfaga de viento ligero. Su dolor se calmó casi por completo, pero los extremos de sus brazos y piernas estaban entumecidos y todo su cuerpo se sentía agotado. El otro efecto secundario del halcón y el estado de inmovilidad había comenzado, pero todavía no era el momento para usarlo. El poder de la encarnación del jabalí, la habilidad para invocar a la gigantesca bestia de color negro azabache del otro mundo. Tú que has violado el pacto y pecado en la tierra. El Lord ha hablado, el pecador debe ser castigado. Su columna podrá ser aplastada, sus huesos podrán ser rotos, sus tendones desgarrados, su pelo arrancado de su cráneo, su sangre podrá ser derramada sobre la tierra y ser revuelta en una espuma sangrienta. Me convertiré en aquel que entierra los colmillos en la carne del pecador, que la voluntad del Lord sea seguida, serás purgado. Después de rugir con toda su fuerza, toda la vereda se volvió negra. El jabalí negro con su cuerpo fornido, arremetió y comenzó a correr. La encarnación que solo podía ser llamada para destruir un enorme objeto, su objetivo era ahora la gigantesca Ama no Murakumo no Tsurugi. El enorme monstruo, cuyo largo medía aproximadamente 20 metros, empequeñeció a la extraña espada gigante. Chidorigafuchi se había convertido en el escenario de la batalla entre dos monstruos, el gigante de espadas y el jabalí. El gigante utilizó su hoja afilada y pesada para cortar y abrir la gruesa piel y los músculos de la enorme bestia de color negro azabache, pero se dio cuenta inmediatamente de que era inútil. En términos de poder destructivo, no había comparación. Del jabalí sangraba sangre azul oscura, y mientras rugía con alegría, empujaba sus colmillos, que no perdían ante su oponente en lo afilados que eran, y usaba la totalidad de su peso corporal para embestir, patear y arrollar. Al final, de su boca salió un rugido mezclado con ondas supersónicas. Sufriendo estos violentos ataques, Ama no Murakumo no Tsurugi salió volando una y otra vez. ¿Quién podría haber pensado que había una diferencia tan grande entre un mensajero de Dios y algo controlado directamente por un dios o un campione? Godot exclamó ligeramente mientras seguía acostado e inmóvil por el momento. No había nada que pudiera hacer para escapar del campo de batalla o apartar la mirada de la horrible imagen. Persiguiendo a la Ama no Murakumo no Tsurugi en Chidorigafuchi, el jabalí saltó al foso del palacio, volviéndose así una batalla en el agua. Los muros de piedra que rodeaban al palacio imperial se derrumbaron, ya que sufrieron los impactos del cuerpo del monstruo y los ataques cortantes de la espada gigante. La destrucción sin límites no había más que empezado. El paisaje de Chidorigafuchi estaba siendo destruido completamente por los eventos actuales. Cada vez que la bestia gigante y la espada gigante chocaban violentamente, enormes cantidades de agua se elevaban del foso del palacio. El foso en sí estaba siendo demolido, excavado, rajado y pisoteado por el monstruoso poder. Los árboles de flores de cerezos que traían alegría a la gente cada primavera estaban siendo seriamente destrozados, quebrados, triturados, pulverizados. La famosa imagen de las flores de cerezo en Tokio estaba desapareciendo gradualmente. Increíble, Kusanagi-san. ¿Quién hubiera pensado que su majestad podría ser tan poderoso? Ena estaba viendo a Godot con los ojos brillando, mientras que Yuri y Godot suspiraron profundamente. Lo siento, Marilla, acabó así de nuevo. No, esto era inevitable. Haré penitencia junto a usted. Terminó así de nuevo, de todos modos, solo digamos que era de esperarse. Sí, considerando que algo creado por los dioses luchó directamente contra un campione, este lúgubre estado es lo más natural. No puede haber otro resultado. Mientras la destrucción continuaba siendo forjada, Erika y Liliana exclamaron con ligereza tras reunirse con el grupo. Estas dos no mostraron ni el más mínimo sentimiento de culpa en su tono de voz. Por otro lado, Amakasu había desaparecido en algún momento, probablemente para comenzar una operación de encubrimiento por este incidente. Y así, los culpables de esta tragedia se quedaron mirando, mientras el jabalí negro azabache disfrutaba de su tiempo destruyendo a la Ama no Murakumo no Tsurugi, pisoteando Chidorigafuchi y soltando rugidos de victoria que resonaron a través del cielo.